Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Hace unos días, Pepe Álvarez, a la sazón secretario general de UGT, decía en una entrevista que la persona que rechaza una oferta de trabajo ofreciéndole formación y teniendo cualidades y cualificaciones para poder hacerlo, desde luego que es una persona que si está recibiendo un subsidio público, ya sea de desempleo o ingreso mínimo vital, el país debe plantearse si debe seguir cobrándolo o no. Como era de esperar, es lógico, la polémica está servida por razones más que justificadas, aunque se ha quedado solo con respecto al resto de sindicatos, que para nada están de acuerdo con este planteamiento y menos aseguran cuando este tipo de controles están habilitados, aunque no de forma generalizada y sí puntualmente. Sin embargo, teniendo en cuenta que lo de trabajar y cobrar el paro es como un deporte nacional, que son miles los que supuestamente se aprovechan de la falta de inspectores y controles que les dificulten el doblete, lo que sí es compartido es el rechazo que genera este abuso entre los que se saben obligatoriamente solidarios. Extraño será que encontremos a alguien que esté convencido de la existencia de los profesionales del paro, que no son otros que los que, desde que aprendieron la fórmula de vivir del Estado y la empatía de sus vecinos, no han vuelto a dar un palo al agua. Y lo peor de todo esto es que algunos lo hacen a pecho descubierto, presumiendo de que sus ingresos se han multiplicado debido a que cobran por dos vías: el Estado y la economía sumergida en la que habitan como pez en el agua. Ciertamente, como generalizar no es justo, sí que apoyamos a las personas que han perdido su empleo y que son merecedoras de la solidaridad del resto, entre otras razones, porque mientras lo mantuvieron, se les retuvo dinero en sus nóminas precisamente para, llegado el caso, ser receptores de las ayudas correspondientes. El asunto del paro o desempleo desde sus inicios ha ido acompañado de la polémica, especialmente de parte de quienes tienen que vérselas diariamente con su puesto de trabajo, mientras observa cómo se abusa insolidariamente del dinero de todos. De ahí nace la petición popular de que mientras se mantenga a la espera de un empleo acorde con sus conocimientos y cualidades, que el Estado los emplee en trabajos ligados con el mantenimiento de la obra pública. Es más, no faltan los convencidos de que sería un control excepcional y real del mercado laboral del país, puesto que ante la obligatoriedad que tendrían de desarrollar un trabajo, optarían por incorporarse al primero que se les ofreciera. En España es evidente que el mercado laboral ha registrado importantes cambios, pero aún hay debates que quedan por desarrollar si de verdad queremos entenderlo. El que uno de sus representantes más significativos se haya decidido a decir públicamente que el sistema que controla el paro actualmente necesita de un seguimiento más exhaustivo, como es el caso de Pepe Álvarez, confirma lo que en la calle entre la gente se opina y desde luego que no es buena. Sobre todo por el abuso que se hace del dinero que aportan los trabajadores en activo y porque además algunos tienen la desfachatez de presumir de ello. De hecho, para muchos de ellos es una forma de vida que, por cierto, les va muy bien, porque les permite, como hemos dicho, aprovecharse de un dinero que no cotiza. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, señoras y señores, por su compañía. Es tiempo de noticias en Radio Andújar, tiempo de información que comenzamos con los titulares. Haremos un repaso a las actividades del fin de semana, entre ellas el evento en el que se hacía entrega del premio José Toral y Sagrista de Relato Breve al profesor andujareño Manuel Amaro Parrado. Nuestra ciudad está entre los municipios de la provincia donde más han aumentado las plazas de alojamiento turístico y además la puntuación media del visitante asciende a 4,78 sobre 5.
También escucharemos una breve introducción sobre la asamblea ordinaria que se celebró el pasado 2 de marzo de la Cofradía Matriz. 8 estudiantes de formación profesional de nuestra ciudad realizarán prácticas en Italia gracias al programa de formación de talentos por Europa. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha anunciado que va a invertir más de 93 millones de euros en la gratuidad de los libros de texto para el próximo curso. Y en la agenda del día, entre otras citas, hoy se presenta una nueva edición de las Jornadas de Educación Vial. Se lo contamos. En este fin de semana, como ya saben, hemos podido disfrutar de monólogo en el teatro, del concierto benéfico de la banda Centuria Romana Macarena y también de la 7ª edición de la concentración motera en nuestra ciudad del Motoclub Arrebufo, que no se celebraba desde 2018. Y no solo eso, sino que este fin de semana también se ha hecho entrega del premio de la edición número 17 del Certamen Internacional de Relato Breve José Toral y Sagrista, que llevaban más de 15 años sin celebrarse. En que la ciudad de Andújar se pregunte quién fue José Toral y Sagrista y cuál fue la vinculación que este hombre tuvo con nuestra ciudad, ¿no? Y es que José Sagrista nació el 21 de enero de 1874 en Andújar, quedó huérfano y se marchó a Filipinas y se puso a estudiar Derecho en la Universidad de Santo Tomás de Manila. Tras ejercer el periodismo y trabajo en la administración, volvió a España, estableciéndose en Madrid en el año 1901, y tuvo trabajo y desempeños como redactor del Globo y consiguió finalmente aprobar unas oposiciones a notario. Fallece un 16 de febrero del año 1935 en Madrid. Felicitar, por supuesto, al ganador de esta 17 edición, a Manuel Amaro, que, como decía la presentadora, no la es ajena este premio ni esta participación en este relato. Un escritor de nuestra tierra, al que todos conocemos por exitosas publicaciones como León González Anticristo, A Enigma, Fobos, Anatomía del Caos o El latido de Olimpia, muchos de los cuales se han presentado también en esta casa, en la Casa de Cultura. En esta ocasión se ha alzado con el primer premio de este relato breve, entre más de 50 relatos que se han presentado y que tanto el jurado como el resto de personas que han tenido ocasión de leer algunos de ellos lo han calificado como un certamen de un alto nivel, y que, por lo tanto, Manuel, puedes sentirte orgulloso de este relato y de este premio, porque no son pocos los que coinciden en la calidad del mismo y en el nivel de este concurso. De entre casi medio centenar de obras presentadas, ha sido el profesor de nuestra localidad, Manuel Amaro Parrado, el ganador con su relato La Nana. A mí me siento muy cómodo dentro del terreno de lo fantástico, pero hacía mucho tiempo que quería volcarme un poco y jugar con relatos, con historias fantásticas al más puro estilo, y perdonadme de verdad la comparación, al más puro estilo La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, al más puro estilo de 100 años de soledad de García Márquez. Quería jugar con ese realismo mágico. Quería que hubiera un elemento fantástico, que hubiera magia, que hubiera algo que hiciera un poco explotar la mente del lector, pero quería que la historia contuviera muchas pequeñas historias, muchas historias muy humanas. De hecho, el trasfondo, o sea, lo que es la historia en sí, si lo resumimos muy básicamente, es una historia acerca de un hombre, aunque al principio del relato es un niño, que tiene un don, y el don es que es capaz de detectar la muerte. ¿Es un don o es una maldición? Porque vosotros planteároslo, ¿no? Si fueseis capaces de saber cuándo una persona va a morir con una cierta antelación, ¿os testaríais a vosotros mismos? Ese es el gran dilema. Y eso es lo que... Ahí nació mi historia. Yo querría saber cuándo voy a morir, sobre todo cuando ya he comprobado que posiblemente no haya una marcha atrás, no haya una puerta trasera, no haya un camino de escape. ¿Serías capaz de verte a ti mismo? Eso pues se ve y se valora en la historia. Pero aparte de ese contenido fantástico, la historia va acerca de las cosas que se han marchado, de las cosas que no vuelven,
Va acerca de la villanía, de cómo se puede ser un villano y cómo puedo engañar al lector y hacer que un villano no parezca un villano durante toda una historia. Porque en el fondo los villanos, y eso es lo que muestro, ¿qué pasa si a un villano enseñas su pasado? ¿Qué pasa si enseñas cómo fue, por qué ha llegado hasta ahí? Porque un villano un día fue un niño, y como todo niño tuvo sueños, y tuvo un padre. Y su padre le leía libros, y él mantiene esos recuerdos, pero de alguna manera su vida, esos sueños se truncan, se rompen, se vienen abajo, y se ve una persona que se encuentra sola en la vida, sola en el mundo, con un don espectacular, un don que puede utilizar para su propio beneficio. Así que el relato va acerca de la construcción de un villano, de un pequeño villano, como en el fondo lo somos todos un poco en algún momento de nuestra vida, porque todos tenemos un poquito al monstruo ahí escondido. Lo único que pasa es que bueno, la vida nos lleva por un camino, nos lleva por otro, y si tenemos suerte, el monstruo no sale. Si tenemos mala suerte, necesitamos sacarlo, porque es la única manera de sobrevivir. Esa es la esencia de La Nana, esa es la esencia de esta historia. Y eso es lo que me gustaría que los lectores, cuando lo leyeran, no se quedaran solo en la superficie, solo en la historia, solo en lo que está pasando y en por qué termina de esa manera tan brusca. Termina de una manera brusca porque el relato es corto. Los relatos cortos, a mí me sorprende muchas veces que me digan, nos ha encantado el relato. Es que cuesta mucho trabajo encauzar un relato corto, porque hay una... Me estoy enrollando ya mucho, ¿no? Menos mal que no he traído papel, ya lo digo. Tendría aquí. Hay una frase que me gusta mucho creo que es de Miguel Delibes, si no es que me perdone el que lo haya dicho, pero creo que es de Miguel Delibes, a quien adoro. Y decía que para escribir una historia las tres claves eran las 3 P's: paisaje, personaje y pasión. En una historia corta es muy difícil. Yo siempre que escribo intento poner las 3 P's. Intento crear a un personaje fuerte, un personaje que tenga mucha personalidad, que no sea plano. Intento ponerle pasión a la historia, intento que haya pequeñas historias, que no sea una cosa también lineal. E intento un poco describir que el paisaje también forme parte de la historia. Aquí, en esta historia, lo que más me ha costado ha sido el paisaje. La parte de paisaje he tenido que meter algunas pinceladas porque, bueno, teníamos una extensión, teníamos un límite y no nos podíamos extender mucho. Aún así, creo que lo he conseguido. Hay momentos en el que el protagonista vuelve a su ciudad natal, para mí Andújar, no lo nombro en ningún momento, pero sí que las calles, los recuerdos, lo tal, es mi ciudad, y en los que cuando llega el protagonista a esa ciudad natal se impregna de sensaciones, de olores, de ruidos, como un ruido le puede traer recuerdos, como unas gachas simplemente de su abuela, de su nana, le traen tantas, como lo rompen, toda la coraza que se ha puesto durante toda la historia, como unas simples gachas lo destrozan por completo, o un abrazo. Eso para mí es un poco el entorno, es el paisaje. Y ha sido lo más duro de la construcción de la historia. Pero bueno, ahí está, ahí se queda. Espero que a los que lo lean cuando se publique les satisfaga tanto como a los miembros del jurado. Y deciros que la historia se me quedó muy, muy viva. Se me quedó tan viva que al final se amplió y va a formar parte de mi próximo libro. Se va a enredar, se va a encauzar con otras historias. El personaje volverá a tener protagonismo en otra historia, los personajes secundarios también, la nana también. Y bueno, ya está. Es un poco la magia de la literatura, que te da alas para inventar y reinventar.
Buenas noticias para Andújar, y es que según un informe elaborado por la Cátedra de Turismo Interior de la Universidad de Jaén, que analiza los alojamientos en plataformas de economía colaborativa de la provincia, Andújar se encuentra entre los 3 primeros municipios jiennenses donde más se han incrementado las plazas de alojamiento turístico. Los datos arrojan un aumento de un 64% en solo un año, siendo más del doble que la media provincial, que se sitúa en un 30,95%. Además, este estudio ha revelado una importante disminución de la estacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el turismo deja de concentrarse en épocas muy concretas del año, estabilizando así el número de visitantes y mejorando los datos de ocupación, sobre todo durante los meses de marzo, abril, septiembre y diciembre. Por otro lado, también este informe ha puesto de manifiesto la alta valoración que el visitante da a la oferta turística de nuestra ciudad, que logra una puntuación media de 4,78 sobre 5, en base a diferentes indicadores de estancia y de experiencia. El concejal de Turismo, José Antonio Oria, decía que estas cifras reflejan el auge del sector turístico, que poco a poco se está convirtiendo en un auténtico revulsivo económico para nuestro municipio, y que esto también refleja el gran esfuerzo de empresarios, de emprendedores de la ciudad, también de las iniciativas y acciones de promoción que impulsa el ayuntamiento, que hace que se consolide esta oferta turística, sobre todo de calidad, algo en lo que siempre hacen hincapié. También ha afirmado que el turismo es un importante factor de desarrollo y por ello seguirán trabajando de la mano de los profesionales del sector para diseñar estrategias necesarias que constituyan nuevas oportunidades para potenciar lo que tenemos aquí en Andújar, numerosos recursos patrimoniales y naturales. En otro orden de cosas, les hablamos de otro asunto que ya le adelantábamos aquí en Radio Andújar. Era el tema de la Asamblea General Ordinaria de la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, a la que asistieron alrededor de 100 personas en el pasado 2 de marzo y en el que se trataron asuntos de gran relevancia, como los estatutos recientes del santuario o el concepto de santuario nacional. Nuestros compañeros del programa quincenal 12 Campanas de Plata de esta casa analizaron la asamblea en el último programa, y aquí les vamos a ofrecer una introducción, ¿no? Un breve resumen de este tema, en el que también explicaban un poquito ese malestar a lo largo de los años que tiene la cofradía desde el punto de vista también de la propiedad del santuario. Como ya saben, es un tema muy extenso que viene de hace mucho tiempo y que seguro no quedará aquí, y podrán ampliar en los sucesivos programas de 12 Campanas de Plata y también en las siguientes noticias que lleguen al respecto. Escuchamos ahora esta introducción. Yo creo que una de las asambleas más multitudinarias que ha habido de la Virgen de la Cabeza, también con un hándicap importantísimo, que había un partido de Madrid-Barcelona, ¿vale? Con un partido de Madrid-Barcelona te aseguro que a la asamblea va poca gente, y con eso pues fíjate que fue una cantidad de gente enorme, de las más multitudinarias que hemos tenido. ¿Por qué? Porque el tema que se trataba ha sido muy doloroso en la cofradía. Los hermanos de la cofradía están muy sensibilizados, incluso también se tramitó allí a muchas intervenciones a gente que a lo mejor no sabía exactamente de lo que iba el tema, no sabe exactamente cuáles son los pormenores del estatuto del santuario, que tanto dolor ha causado, ¿no? Yo me gustaría que hoy analizáramos primero el por qué ha causado ese dolor tan grandísimo en los hermanos y qué consecuencias traería ese estatuto. Yo creo que yo he hecho varios apuntes de que cosas que me interesaron mucho de que dijo Paco, cosas que me interesaron mucho que dijo Alfredo. Entonces, bueno, me gustaría que entre todas, incluso rescatara incluso algunas opiniones que se virtieron allí, sí, que podáis también acordaros de que fueron muchísimas intervenciones. Estuvo la asamblea, duró muchísimo tiempo, y bueno, y también se produjo en un clima curiosamente bueno, relativamente, ¿cómo te diría la palabra? De posición y de diálogo sin ser agresivo. Efectivamente. No fue un clima agresivo. Efectivamente, no fue un clima agresivo. Sí, reivindicativo. Que podría haberlo sido. Sí, sí, que podría haberlo sido. Sí. Pero por la condición de la gente de Andújar, sí, que llamamos de siempre aquí, siempre hemos sido unas personas como muy dóciles, creo yo, ¿no? Yo creo que siempre hemos sido personas súper dóciles, y se transmite también en la asamblea de la Virgen de la Cabeza, creo yo. Y bueno, sí, hubo personas que estaban muy cabreadas, estaban muy sensibilizadas, pero que bueno, no se produjo ninguna salida de tono. No, había asambleas mucho más agresivas. Me refiero a agresiva cuando digo agresivas, chirriantes, ¿no? Sí. Otras asambleas con otros temas a tratar de otros años, por temas menores, la gente ha sido mucho más
no sé, más de voz en grito, ¿no? Y esta asamblea creo que ha sido más del diálogo de transmitir al obispado un dolor que existe en la cofradía desde hace ya unas décadas, exactamente, yo creo que más exactamente hace 13 años, y que la gente pues está empezando a entender de qué manera está ocurriendo, por qué está ocurriendo, qué está ocurriendo, qué le está pasando a la cofradía internamente, y no lo exterioriza porque no le gusta a la cofradía contar mucho las penas, precisamente cierto, por no dar pena, y segundo por no parecer inferior, es un complejo de inferioridad que tenemos, de no contar las penas públicas, porque luego quizás dicen que no somos nada, ¿no? Y realmente nos falta ser mucho, ¿no? Luego también hay un detalle que creo que puede sobresalir de esta asamblea y de este dolor que tienen los hermanos ahora mismo, que ha trascendido la cofradía. Por primera vez creo que ha trascendido la cofradía, y creo que era una cosa siempre que era como privada, los de la cofradía siempre reivindican cosas que la gente no entendía, pero ahora todo el pueblo de Andújar ha entendido algo y no saben exactamente en qué consiste, pero sí saben que hay una agresión o un atentado para quitarle a Andújar lo que de siempre ha sido suyo. Yo creo que ese es el resumen general, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que se transmitió perfectamente en la asamblea. Sí. Bueno, sí, principalmente lo que ya sabemos todos y llevamos todo el tiempo hablando, lo que estamos dentro de la cofradía, porque la gente de Andújar que nos está escuchando ahora mismo en la radio, pero no llega a saber del todo bien, es que, bueno, siempre ha habido un conflicto histórico del santuario, la propiedad del santuario de la cofradía con el obispado. Ese conflicto de la cofradía con el obispado siempre se ha resuelto porque tanto papas con bulas papales, como cardenales, como el Tribunal de la Rota, como tal, han dictado favorablemente a favor de la cofradía, como que la propiedad del santuario es de la cofradía. Los archivos están llenos de documentos de este tipo, no es inventiva, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que ahora nuevamente volvemos a abrir la caja de Pandora en el año 2010 y el obispo, don Ramón del Hoyo, en aquel entonces, abre un expediente de dominio para poner el santuario en nombre del obispado. Y desde entonces empezó ya todo. La cofradía se opone y ahí empieza otra vez la hostilidad. Lo que sí quiero decir, sí, dime, Pablo. Es que antes de que se produzca en el año 2010 el expediente de dominio dictado por el obispado de Jaén, antes de eso el obispado intenta, por medio de la ley Aznar, entre comillas, porque no era exactamente así, que el santuario se inscribiera directamente por parte del registrador de la propiedad a su nombre. Lo que pasa es que eso el registrador lo rechaza, y entonces lo que obliga al obispado a estar en el expediente de dominio del juzgado. ¿Vale? O sea que ya fueron dos intentos, ¿no? No, claro, sí, Paco debe llevar razón, pero perdona, es que ahí es donde empieza. Claro, ahí es donde el obispo dice, ¿cómo? ¿Vosotros vais a oponeros lo que yo creo o lo que yo quiero? En ese momento es cuando empieza esta vorágine de contrariedades del obispado con la cofradía. Sí, pero yo me gustaría preguntar una cosa. ¿Por qué se vio la cofradía y se ve en la necesidad de recurrir a esa propiedad? Porque ¿qué está pasando allí arriba para que la cofradía se sienta en la necesidad total y que no vea otra salida de que solucionar ese tema? Pues un motivo, principalmente un motivo. El motivo es que la cofradía allí arriba se siente muy ninguneada, no se siente priorizada, no se siente partícipe, no se siente en su casa. Realmente cuando yo he podido estar, he sido miembro de junta, o he sido fiscal, o he sido lo que haya sido, pues la sensación allí es de que allí no te quieren mucho tiempo por allí, que lo que quieren es que estés fuera, de la puerta para afuera, que allí dentro no. Y sé que ir a cambiar a la Virgen, pues bueno, pues vaya a cambiar a la Virgen, pero poco más, no pidan más. Y eso no es así, ¿por qué? Porque si estudiamos y si sabemos que la cofradía tiene su casa allá arriba, que construye ese santuario, que se esfuerza durante siglos para que la devoción siga creciendo y sea lo que es gracias a las filiales y a la cofradía y a la iglesia en sí, a toda la iglesia, pues entonces no podemos ignorar esa cofradía del año 2010 o del año 2012 que quiere participar dentro de los actos, dentro de la romería, de las fiestas propias de la cofradía, de participar en el santuario. Pues eso es lo que le duele a la cofradía, un tema de honor y de orgullo, ¿no?
Cambiamos de asunto, les contamos ahora que el Ayuntamiento de Andújar, a través de la Unidad de Divulgación Europea, ha seleccionado a 8 jóvenes de los centros SAFA e IES Jándula de nuestra ciudad para participar en el proyecto Talentum, formación de talentos de Andújar en Europa, el cual ofrece la oportunidad a estudiantes de formación profesional de desarrollar prácticas en empresas de otros países de la Unión Europea. Los jóvenes, que desarrollarán formación en Italia durante los próximos 3 meses, proceden de grados en Informática y Comunicaciones, Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Sistemas Microinformáticos y Redes, Enfermería y Administración, y además podrán ampliar sus conocimientos trabajando en proyectos relacionados con su especialidad. La concejala de Formación y Juventud, Teresa Fernández Pacheco, decía que es sin duda una gran oportunidad y que desde el equipo de gobierno se pretende dar más difusión y continuar en la construcción de la Europa de los jóvenes, fomentando su internacionalización, su intercambio cultural, la formación de idiomas sobre todo y su primer contacto con el mundo laboral. Más noticias. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha anunciado que invertirá un total de 93,3 millones de euros para la renovación de los libros de texto de los 6 cursos que integran la primaria y la dotación específica para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para el próximo curso 2023-2024. Además, Patricia del Pozo, consejera, informaba de que el programa de gratuidad de libros de texto suma ya una inversión de 293,4 millones de euros desde el curso 2019-2020, con más de 3,7 millones de estudiantes beneficiados de las enseñanzas obligatorias de los centros docentes sostenidos con fondos públicos. Para el próximo curso serán más de 914.000 alumnos y alumnas los que estén incluidos en este programa, y las familias cuyos hijos renueven los libros de texto del próximo curso podrán obtener el cheque libro de manera telemática en el punto de recogida electrónica al que se puede acceder a través de la app iPassen. Para obtener el cheque libro, los interesados deberán introducir la fecha de nacimiento del alumno y su clave IANDE. De esta manera se puede descargar el documento electrónico con la relación de libros de texto correspondiente para su canje en la librería de su elección, o bien por correo electrónico, WhatsApp o alguna otra vía telemática. Decía la consejera que además del apoyo económico que supone la gratuidad de los libros a las familias, el objetivo de este programa es inculcar al alumnado desde el ámbito educativo y familiar la importancia de cuidar el material escolar y a ser responsable de la inversión realizada en su educación. Antes de ir con la agenda del día, vamos ya a anunciar lo que se viene para esta semana. Tampoco se acaban las actividades. Se acerca el día de nuestra provincia, el 19 de marzo, aunque el jueves ya habrá un acto por parte de la Diputación. Y también para este fin de semana tendremos encuentro de juventudes, un peregrino, 1 kilo, una subida solidaria con recogida de alimentos a favor de Cáritas Andújar, organizada para el domingo por la Asociación Peregrinos del Alba. Ahora sí, en la agenda de hoy tenemos la presentación de la nueva convocatoria del Programa Municipal de Ayudas a la Rehabilitación de la Vivienda. También la presentación de una nueva edición de las jornadas de educación vial enmarcadas en la oferta educativa municipal, y además recepción de alumnos Erasmus del IES Virgen de la Cabeza procedentes de Francia. Tomaremos muy buena nota de todo y se lo contaremos como siempre. Gracias, hasta mañana. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.